nombre es Emilio Trejo, bienvenidos al programa RAM, Reliability and Maintenance, del streaming de Inspenet TV. Nos da mucho gusto tenerlos acá, ustedes, el día de hoy, con otro interesante tema del área de confiabilidad y mantenimiento, donde siempre estaremos trayéndote los buenos ponentes a nivel internacional que tenemos en este campo. El caso de hoy es el ingeniero Freddy Valera, ingeniero amigo de hace muchos años. Trabajamos juntos en la industria petrolera venezolana y Freddy ahora ha dado muchas vueltas en varios países. En este momento se encuentra en el Medio Oriente y bueno, donde tiene ya casi 10 años por allá, acumulando una gran experiencia en muchos proyectos que ha trabajado. Y bueno, te damos la bienvenida, Freddy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Un placer realmente estar aquí contigo compartiendo estos temas de confiabilidad y mantenimiento en la industria. Excelente, Freddy. Bienvenido. Nos da mucho gusto tenerte acá. Freddy, podemos comenzar conversando un poco sobre... tú trabajas en una empresa, ¿verdad? Empresas de allá del Medio Oriente que están muy avanzadas técnicamente, son unos monstruos de empresas dentro de las mayores, más grandes a nivel mundial, y seguramente tienen equipos y sistemas muy sofisticados de tecnología de punta. Entonces nos interesa mucho conocer cómo manejan ustedes allá el área de confiabilidad. ¿Qué es para ustedes confiabilidad allá? ¿Cómo la tratan? Bueno, Emilio, tú sabes que desde que hemos salido de Venezuela y nos hemos dedicado a este maravilloso tema de la confiabilidad, yo me he enfocado, y no solamente en el Medio Oriente, sino también ya antes, cuando estuve en España, al tema de la confiabilidad desde el diseño mismo de las instalaciones. Por eso mi posición que hago en estos momentos en esta empresa es ingeniero senior de confiabilidad dedicado a los proyectos. De hecho, desde mi punto de vista, la confiabilidad tenemos que verla en todo el ciclo de vida, desde, como decimos en inglés, desde la cuna hasta la tumba. Es decir, desde que iniciamos un proyecto hasta que finalmente operamos, mantenemos y luego, digamos, desechamos ya esa instalación. Todo el ciclo de vida de una instalación, en todo ese ciclo de vida debe la confiabilidad estar presente. Y últimamente, bueno, mi experiencia digamos, en estas latitudes, en estas áreas del Medio Oriente, ha sido 100% estar dedicado a la confiabilidad en proyectos. Y es una parte muy importante porque allí empezamos a ver desde el inicio mismo del diseño de una instalación los conceptos de la confiabilidad y qué estamos esperando para mantener esa instalación durante la operación normal. Perfecto, Freddy. Pero entonces, ¿qué metodologías, qué herramientas utilizan dentro de la vasta cantidad de herramientas que existen de confiabilidad para aplicarlas en esos proyectos? Mira, desde el principio el concepto de confiabilidad está muy arraigado a lo que conocemos como la gerencia de un activo. Entonces allí desde el mismo inicio en los proyectos, un ingeniero de confiabilidad tiene que estar muy dedicado a la aplicación de una serie de metodologías, si queremos llamarla así, como por ejemplo empezar con el simple modelado RAM. Es una de las metodologías que son de uso obligatorio y de aplicación obligatoria. Es una experiencia de este lado que no se obvia, es un deber ser, se debe hacer. En segundo lugar, solamente el pensar que una vez puesta en operación esta instalación tenemos que operar y mantenerla,
Entonces también tenemos que aplicar por concepto el Reliability Center Maintenance, mantenimiento centrado en confiabilidad, como lo conocemos en español. Debemos también aplicar, y de hecho se aplica, todos los análisis de riesgo, por ejemplo, SIL, el análisis de la instrumentación de los sistemas de la planta. Tenemos que pensar no solamente que estamos haciendo el RCM o el MCC, como te decía, sino también tenemos que pensar a futuro en la optimización misma de esos planes de mantenimiento derivados de esos estudios. Y obvio, como esta primera fase del ciclo de vida del proyecto, que es el proyecto mismo y la puesta en marcha, obviamente también que el análisis causa-raíz es fundamental durante el arranque de las instalaciones, la puesta en marcha de las instalaciones. Es un elemento fundamental. De hecho, la razón por la que en un principio precisó la implementación, digamos así, o la inclusión de un ingeniero de confiabilidad en los proyectos fue precisamente el análisis causa-raíz, porque el RCM, el modelo RAM, esas metodologías desde hace mucho tiempo ya vienen siendo implementadas en los proyectos. Pero el análisis causa-raíz, siempre la puesta en marcha es una etapa en la que el dueño está recibiendo y el proyecto está entregando. Entonces hay un área gris que en estas empresas en el Medio Oriente ha sido muy clara, está muy clara que los proyectos o las organizaciones que están recibiendo esas instalaciones por parte de la empresa deben tener un ingeniero dedicado al análisis causa-raíz. Es muy importante. Hay otras metodologías, por supuesto, y obviamente que también se toman en cuenta, considerando incluso el desempeño que debe tener un ingeniero de confiabilidad ya en la operación normal, como por ejemplo el estudio de análisis de confiabilidad, el estudio probabilístico para soportar los análisis, para soportar cualquier toma de decisión que en un momento determinado sea necesaria. Por tanto, un ingeniero de confiabilidad en una operación normal tiene que ser un ingeniero que promueva el cambio, promueva la optimización de los activos que están operando. Y para ello tiene que ser, digamos, un experto en todas estas metodologías. Estamos hablando de análisis causa-raíz, estamos hablando de optimización de planes de mantenimiento, estamos hablando de identificación de malos actores, hablamos de cómo utilizar los sistemas de gerencia de mantenimiento, entiéndase SAP o Máximo, para obtener la data que soporta nuestros análisis estadísticos, probabilísticos, etc. Perfecto, Freddy. En el caso de la inspección basada en riesgo, el RBI, ¿lo utilizan igualmente? El RBI es también un deber ser, es uno de los principales para los equipos estáticos. Generalmente, obviamente, un solo ingeniero de confiabilidad dedicado durante la fase de proyecto no es suficiente. Muchos de estos estudios son contratados, pero dependiendo de las especialidades, cada ingeniero puede estar, digamos, administrando esos contratos por parte del proyecto o haciéndolos, digamos, la aceptación, porque de hecho los resultados de todos estos estudios son unos entregables del proyecto que deben ser, con los cuales, si no existen, el proyecto no es aceptado por la organización final. Entonces son muy importantes todos estos estudios, son entregables como parte del proyecto. Si no me has hecho un análisis, inspección basada en riesgo, el proyecto está incompleto. No te lo puedo aceptar. Perfecto. O sea, es parte de la entregable del proyecto que ya venga con estas metodologías
ya listas, ¿no? Elaboradas. Sí, Ahora, todo Freddy, está procedimentado, todo está procedimentado, es parte sí, de los entregables del proyecto. perfecto. En el caso del mantenimiento centrado en confiabilidad, Freddy, el RCM, eh, ¿qué tanto abarca el estudio en función de la criticidad de los equipos? ¿Utilizan la metodología para los equipos altamente críticos, rotativos, o utilizan hasta mediana criticidad? ¿O qué, hasta dónde abarca el análisis del RCM? Mira, una vez que se ha hecho, que se han hecho estos estudios preliminares del análisis RAM, eh, que realmente es una base para iniciar luego este estudio de análisis de criticidad. Una vez que se ha hecho eso, este análisis de criticidad es la base para decidir el plan de acción para un análisis perdón, para un análisis RC. Entonces, aquí depende la naturaleza del proyecto y si es una planta completamente nueva o es una planta que ya está en operación y estoy simplemente en una expansión. Entonces, la toma de decisión allí es diferente. Si es una planta completamente nueva, tú entonces te vas por el proceso normal de selección de las metodologías a implementar y del modo como implementarlas. Entonces tú haces tu análisis causa-raíz y en función de eso, si debes definir los planes de mantenimiento para esta planta nueva, tú entonces optimizarás este proceso porque sabemos que el RCM toma tiempo. Entonces tú dices, voy a hacer un análisis RCM 100% para los equipos altamente críticos y para los equipos medianamente críticos o para los equipos asociados a la seguridad de las instalaciones. Entonces, Perfecto. depende de si esta nueva instalación es realmente nueva o es simplemente una instalación que ya tengo y entonces no voy a hacer un RCM exactamente partiendo desde cero porque ya tengo unos planes de mantenimiento que están funcionando en una planta en operación. Entonces, allí lo que hacemos es un plan de optimización de los planes existentes. Perfecto, Freddy. En el caso de los repuestos, también tienen optimización de inventarios, ¿verdad? Los repuestos es un área también bastante importante que también debe formar parte del, digamos, del alcance de trabajo del ingeniero de confiabilidad. Y aquí hay dos áreas completamente relacionadas a los repuestos, pero que ambos se hacen en diferentes fases. Uno es los repuestos capital, o repuestos de aseguramiento, de seguro, y otros Costoso. son correcto, y los otros son los repuestos normales de operación normal. En ambos escenarios, el ingeniero de confiabilidad debe estar presente y debe liderar esos análisis. Se hacen entonces, en las primeras etapas del proyecto, se hacen estos estudios de repuesto de capital. ¿Por qué? Porque son unos repuestos de muy alto costo que tú sabes que no lo vas a usar quizás una vez en 10, 15 años, pero que lo requieres. Entonces tienes que justificar muy bien el gastar 1, 2, 3 millones en un solo repuesto que tú sabes que probablemente lo vas a usar en 15 años o quizás no lo vas a usar nunca, pero que tiene un impacto muy grande. Entonces, esos estudios, que son estudios también probabilísticos, son necesarios. Ya en los repuestos de operación normal, ya es un poco, la metodología es un poco diferente, se requieren hacer los estudios mínimos máximos y realmente también llevan mucho trabajo porque son muchos los repuestos que hay que considerar. Y obviamente, si ya tienes unas plantas en operación, entonces no vale nada más los repuestos que estás comprando, sino los que ya tienes. Y tienes que pensar en la optimización de Claro, los almacenes. claro. Ahora, Freddy, yo me imagino que ustedes tienen, por supuesto, software y
herramientas muy avanzadas para cada una de estas metodologías que hemos hablado, ¿verdad? Desde mantenimiento centrado en confiabilidad, el RAM. Imagino que el RAM lo hacen contratado, el RCM hará una parte contratada. ¿Cómo balancean allí qué tanto contratan y qué tanto hacen con fuerza propia? Porque en esta área de confiabilidad se tiende a contratar para mí más de lo que se debería. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la intervención del hombre de operaciones, mantenimiento, que es tan crítica, por ejemplo, en un RCM o en un análisis de criticidad o un análisis RAM, no se logra su participación adecuada en todo lo que él tiene que aportar en esos análisis y se cuenta o se confía en un contratista o un consultor externo. ¿Cómo hacen para balancear qué tanto contratar, cómo interviene el hombre propio del área de mantenimiento y operaciones alimentando esos modelos, Freddy? Mira, Emilio, tú has mencionado algo allí muy importante y esto aquí está muy claro. Por ejemplo, la definición de los planes de mantenimiento no es una actividad delegable. Tú puedes tener gente contratada, perdón, pero está bajo tu observación y bajo tu administración. Es decir, cuando iniciamos los estudios para hacer los planes de mantenimiento, estos profesionales no están en sus oficinas quizás del otro lado del mundo o en sus oficinas aquí en Doha. No, estos profesionales están bajo la supervisión de las gerencias que administran estos procesos. Por ejemplo, todos los análisis de planes de mantenimiento de los proyectos pequeños que se han realizado hasta ahora, por lo menos en la empresa donde estoy, esos análisis son hechos, digamos, el personal es contratado y está bajo la supervisión directa de personal de la empresa. Y eso es muy importante porque tú tienes que mantener la filosofía y la cultura, tu filosofía y cultura que aplicas a estos planes. De otro modo es muy complicado. Y tienes también que pasar por todo el proceso de revisión y aprobación dentro de la organización. Y eso tienes que hacerlo estando aquí. Entonces realmente el personal es contratado, pero es contratado para trabajar bajo la supervisión directa de personal de la empresa. No es una actividad delegable a terceros directamente como ve, tú haces el trabajo, cuando lo tengas listo, vienes y yo lo reviso. No se hace de esa manera. Quizá, incluso los estudios RAN, que sí son contratados de esa manera, sí llevamos incluso revisiones periódicas de cómo va el análisis, se analiza cuáles son las asunciones que se están considerando. Hay, digamos, puertas de aprobación, a través de las cuales si no hay ciertos parámetros que el personal de la empresa dice, sí, puedes seguir, tú no puedes continuar. Perfecto. Aquí se usa mucho el concepto de proyectos en cuanto a la aprobación por puertas. Puertas. Tú necesitas, en cada puerta tú necesitas una serie de entregables y de ítems que debes haber cumplido. Si no están, no puedes proseguir. Se utiliza mucho ese concepto. Bien. Bueno, muy interesante eso, porque eso te garantiza que tú tienes el control durante todas las fases del proyecto y puedes lograr, veo que logran ustedes un buen balance entre lo que se puede contratar, como un RAM, efectivamente, con esas puertas que tú le vas poniendo en el camino, y cosas que no se pueden contratar. Definitivamente tiene que tener un control estricto la empresa, como es un RCM. Inclusive un RCA, un análisis causa-raíz, también tiene que ser hecho por la gente propia de la empresa, así tú tengas un consultor propio o contratado. Incluso la inspección basada en riesgo también es del mismo modo. Propio de la empresa. Es propio de la empresa. Tú traes empresas especializadas en lazos de corrosión, empresas especializadas en inspección basada en riesgo directamente,
pero el personal está directamente trabajando con el personal de la empresa. Claro. Claro, porque si no, en el caso del RCM y el RBI, nadie va a querer aplicar esos planes de mantenimiento si ellos no participaron. Eso es yo diría la condición sine qua non para tener éxito en uno de estos proyectos. Muy excelente, Freddy. Entonces yo veo que ustedes tienen una cantidad de ingenieros de confiabilidad para poder atender todas estas áreas. Cuéntanos un poco. ¿Qué cantidad de personas, de ingenieros de confiabilidad tienen y cuál es su formación, tanto académica como formación de años de experiencia para tener un buen ingeniero de confiabilidad? ¿Qué roles, qué competencias tiene que tener un ingeniero de confiabilidad para cumplir bien su rol? Mira, Emilio, en esto ya esto es una opinión muy personal. Yo pienso en primer lugar que el ingeniero de confiabilidad debe ser una persona, un profesional, que tú no puedes ver, digamos, por las especialidades convencionales, digamos, un ingeniero eléctrico, un ingeniero mecánico, un ingeniero de instrumentos. No, un ingeniero de confiabilidad puede ser un ingeniero de instrumentación y estar dedicado a la aplicación de los conceptos y las metodologías de confiabilidad en cualquier área. No necesariamente tiene que estar dedicado exclusivamente a un área en específico. Lo que sí tiene que tener es que tiene que ser una persona de consenso, de llegar a acuerdos, de convencer, de tener poder de convencimiento, no solamente a sus pares, sino también a quienes toman las decisiones. Eso es fundamental. De otro modo, tú no vas a lograr poder implementar lo que quieras implementar como ingeniero de confiabilidad. Entonces, tiene que ser un experto, como te mencionaba antes, en todas estas metodologías. Debe Sí, claro. serlo, porque te lo digo por experiencia propia. Un buen día a mí me dicen, mira, tenemos una serie de bombas, las bombas de agua salada son 15 bombas, deben trabajar 11 y no tenemos 11, tenemos 8. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el riesgo? ¿En qué situación estamos? Por ejemplo, ¿no? Sí. Esa es una. Entonces, tú necesitas conocer cómo modelar un sistema desde el punto de vista probabilístico, estadístico, hacer tu diagrama de bloques y poder decirle a un gerente que es quien al final tomará la decisión, decirle, mira, tú estás en un nivel de riesgo muy alto o estás en un nivel de riesgo medio, etcétera. Entonces, tienes que tener conocimiento de todas esas metodologías. Un buen día te pueden decir, mira, tenemos una bomba que falló, un transformador que falló, hay un problema con la torre, no sabemos desde el punto de vista proceso qué falló y hay que hacer un análisis causa-raíz. Perfecto. Okay. Entonces, tienes que tener esa experticia. Eh, con el RCM es un poquito diferente porque tú sabes que el RCM toma mucho más tiempo, tienes que estar, si se quiere, casi que dedicado a esas actividades, ¿no? Claro. Y entonces, esas actividades, por lo menos acá, sí son, digamos, realizadas por un grupo aparte de ingenieros que están realmente dedicados 100% a la actividad de planes de mantenimiento. Porque tú lo sabes, es una tarea bastante que requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, Sí. y internamente aquí también requiere pasar por muchas aprobaciones. Tú no Ok. puedes, como ingeniero de RCM, estar solicitando cambiar un plan de mantenimiento sin presentar una verdadera justificación. Perfecto. Oye, Disculpa que te mencione, adelante. que te pare, pero quería mencionarte también, y eso es un punto que no te mencioné al inicio de nuestra conversación, es las lecciones aprendidas. Un ingeniero de confiabilidad debe mantener un registro de todas las lecciones aprendidas debido a fallas de equipo, mala aplicación de procedimientos. Y eso es un proceso
que aquí también está muy bien implementado. Es tan, digamos, importante como un análisis RAM. Tú no puedes iniciar un proyecto en la fase FIT si antes no has recibido un listado de lecciones aprendidas, las experiencias que has tenido. Recientemente, en los últimos 2 años, he estado trabajando más de 8.000 lecciones aprendidas relacionadas a problemas de confiabilidad. ¿Okay? Bastante, ¿no? Bastante. Entonces, ¿qué pasa? Eso es importante porque el proceso de lecciones aprendidas forma parte, digamos, de ese set de, podemos decir que de metodologías o de actividades que un ingeniero de confiabilidad debe realizar. Perfecto. ¿Cuántos ingenieros de confiabilidad hay en una planta como la tuya y qué promedio de años de experiencia tienen allá? Mira, aquí se ha vivido un plan de reestructuración organizacional muy grande porque sabes que estas empresas se han estado fusionando unas con otras y pensando en optimización de recursos, etcétera. Pero te puedo decir, por ejemplo, si recuerdas quizás cuando trabajábamos allá en Paraguaná, es más o menos, se tiene un ingeniero de confiabilidad, digamos, por área operacional. Sí, perfecto. Ahora bien, no todos los ingenieros de confiabilidad, digamos, una percepción muy particular, cumplen, digamos, con esta descripción de destrezas de las que hemos hablado. Algunos son muy específicos solamente en causa raíz. Ok, perfecto. A veces cuando se requiere, yo recuerdo cuando llegué acá, yo me dedicaba a proyectos y daba apoyo a las áreas operacionales. Recuerdo muchas veces cuando se hacían falta hacer estudios de probabilísticos, estudios de simulación, digamos, de sistemas. Entonces ellos me llegaban, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen esa experticia. Aunque te puedo decir que Perfecto. sí, tienen más de 10 años, todo. Ok, Y perfecto. todos vienen con experiencia de campo. Algunos fueron, por ejemplo, ingenieros de equipos rotativos en algún momento dedicados solamente a eso. Otros Ok, fueron ingenieros de planta normales. Hay una variedad. perfecto. Bueno, y entiendo que la empresa los ha formado a todos en las metodologías y se ha hecho una inversión ahí muchos traerán su conocimiento y ya certificación en alguna metodología, pero algunos otros tendrán que ser formados para complementar entonces en su formación, tener el conocimiento de las metodologías que hace falta que tengan, ¿no? Me imagino que será algo así. Allá dan la Eh, capacitación. sí, en algunos momentos, bueno, se hace capacitación interna. Digamos, recuerdo muchas veces internamente en la sección donde estaba, cuando estaba dedicado solamente a la parte operacional, nos juntábamos y una semana alguien explicaba una metodología, etcétera. O sea, el entrenamiento in situ, como dice, también se hace uso de eso. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Freddy. Realmente hemos disfrutado mucho esta conversación. Vemos que trabaja en una empresa que le da mucho peso al área de confiabilidad. Nosotros los ingenieros de confiabilidad nos alegramos cuando eso pasa porque realmente vemos que se ve la importancia de esta especialidad de ingeniero de confiabilidad en en el éxito operacional y de costos de una empresa, y estoy seguro que ya sopesaron muy bien todo el impacto que podría tener cada uno de los ingenieros de confiabilidad que estén allá, ¿no? O sea, la justificación para la contratación de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Freddy, por todo tu tiempo acá. La verdad que fue muy interesante.
Ha sido un placer, Emilio, de verdad, compartir al menos estos pocos minutos en estos temas de confiabilidad que sí, ciertamente a todo aquel que ha estado dedicado a este mundo le apasiona y le gusta discutir y conversar sobre estos temas. Muchas gracias a ti también y al equipo. Bueno, si te parecieron pocos minutos, seguramente en el futuro te podemos contactar nuevamente para que sigamos conversando estos temas. Y bueno, Encantado, muchísimas estaría encantado. gracias, Freddy. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Los invitamos para que vean futuras entrevistas con otros ponentes del área de confiabilidad y mantenimiento. Y igualmente que inviten a otras personas a inscribirse, a suscribirse en la página de Inspenet TV para que puedan llegarle toda esta información que le estamos consiguiendo. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Gracias.